La historia de Job se encuentra en el libro que lleva su nombre en la Biblia hebrea y forma parte de la literatura sapiencial junto con Proverbios y Eclesiastés. El relato está ambientado en una época indefinida, en una región conocida como Az, pero el mensaje de la historia es atemporal, aplicándose a las circunstancias humanas de todos los tiempos. Job es descrito como un hombre, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Job 1:1. Es un hombre próspero, con una familia grande y muchas posesiones. Sus hijos disfrutan de banquetes y la vida es buena para Job y su familia. Sin embargo, el relato cambia de tono cuando el adversario, conocido como Satanás, entra en escena. En el cielo, Dios tiene una conversación con Satanás, y alaba la rectitud de Job. Satanás, sin embargo, desafía la motivación de la piedad de Job, sugiriendo que éste es fiel porque ha sido bendecido con prosperidad y una vida fácil. Satanás plantea el reto ante Dios: toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 1:11. Dios, confiado en la fe y lealtad de Job, acepta el desafío, permitiendo que Satanás destruya todas las posesiones de Job y últimamente su cuerpo, pero no le permita morir. Lo que sigue es una secuencia de desastres que caen sobre Job. En un solo día, pierde a sus siervos, su ganado, sus propiedades y, lo más doloroso de todo, a sus hijos, quienes mueren cuando una gran tormenta derrumba la casa en la que se encontraron celebrando un banquete. A pesar de este dolor abrumador, Job no maldice a Dios. En cambio, pronuncia una de las declaraciones más grabadas del libro: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Satanás, viendo que Job sigue fiel, plantea una segunda prueba, esta vez afectando directamente la salud de Job. Dios, nuevamente confiando en la lealtad de Job, permite que Satanás lo hiera esencialmente, cubriéndolo de llagas dolorosas de pies a cabeza. Job sufre muchísimo, raspándose las llagas con un trozo de cerámica mientras se sienta en cenizas, una imagen que simboliza la profundidad de su desesperación. A pesar del dolor y la pérdida extrema, Job se niega a maldecir a Dios. Su esposa, angustiada por el sufrimiento de su esposo, le dice que maldiga a Dios y muera, pero Job responde: ¿recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Este pasaje revela uno de los temas centrales del libro: el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado, y la devoción a Dios no debería depender de las circunstancias. En este punto, tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Al principio, muestra compasión, sentándose en silencio con Job durante 7 días y 7 noches, sin pronunciar una palabra debido a la magnitud de su dolor. Este acto de solidaridad silenciosa es una imagen conmovedora de la empatía humana. Después de este periodo de silencio, Job comienza a hablar, expresando su amargura y confusión. Maldice el día en que nació y se pregunta por qué la vida de los inocentes debe ser tan dolorosa. ¿Por qué se da luz al hombre que está en amargura de alma, y vida a los que están en amargura de alma? Job 3:20. Su lamento expresa una profunda desesperación existencial, un deseo de comprender el propósito de su sufrimiento. Los amigos de Job responden con una serie de discursos que reflejan su creencia en la justicia retributiva, la idea de que el sufrimiento es el resultado del pecado y que Job debe haber hecho algo mal para merecer tal castigo. Elifaz, por ejemplo, le sugiere que ningún hombre es completamente justo ante Dios y que, por lo tanto, Job debe arrepentirse de algún pecado oculto. Bildad y Zofar también defienden esta idea, aunque de manera más severa, instando a Job a confesar sus transgresiones y buscar el perdón de Dios. Job, sin embargo, insiste en su inocencia. A lo largo de varios capítulos, mantiene su integridad y rechaza las acusaciones de sus amigos. Aunque reconoce que es imperfecto como cualquier ser humano, afirma que no ha cometido ningún pecado que merezca el nivel de sufrimiento que ha experimentado. Job está desconcertado por la aparente injusticia de su situación, y comienza a cuestionar el sistema divino de justicia.
En un momento, declara, clamo a ti, mas no me respondes, me presento, y no me atiendes. Job, a medida que avanza la historia, se adentra en una profunda reflexión teológica. Se pregunta por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren, y pide una audiencia con Dios para entender la razón de su dolor. Su deseo de una explicación se vuelve un tema central, quiere confrontar a Dios directamente y escuchar de su boca el porqué de su situación. En este punto, un cuarto personaje, Eliú, aparece en escena. A diferencia de los otros amigos de Job, Eliú es más joven y se presenta como alguien que quiere ofrecer una perspectiva diferente. Argumenta que el sufrimiento puede tener un propósito correctivo o disciplinario, no necesariamente como castigo, sino como una forma de que las personas se acerquen más a Dios y comprendan sus limitaciones. Aunque su discurso es más moderado que el de los otros amigos, tampoco logra ofrecer una respuesta definitiva a la cuestión del sufrimiento. Finalmente, Dios responde a Job, pero no de la manera que él esperaba. Desde un torbellino, Dios habla y comienza a hacerle preguntas a Job sobre los misterios de la creación. Le pregunta si él, Job, fue quien puso los cimientos de la tierra, o si tiene el poder de controlar los fenómenos naturales. Este discurso divino es uno de los momentos más impresionantes de la narrativa. Dios no ofrece una explicación directa del sufrimiento de Job, sino que le muestra la vastedad y la complejidad del universo, destacando que hay aspectos de la vida y la creación que están más allá de la comprensión humana. La respuesta de Dios subraya la pequeñez del hombre ante la grandeza de lo divino. A través de este discurso, Dios no solo refuerza su soberanía, sino que también revela que no todas las preguntas humanas pueden ser respondidas en términos que podamos comprender. Job, al enfrentarse a esta revelación, se da cuenta de su insignificancia y responde con humildad, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 6. Después de este encuentro con Dios, la historia toma un giro final. Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado correctamente acerca de él y les ordena ofrecer sacrificios, mientras que Job ora por ellos. Como resultado, Dios restauró la fortuna de Job, dándole el doble de lo que había perdido. Además, Job tiene otros hijos, y su vida vuelve a estar llena de bendiciones. El final feliz de la historia no minimiza el dolor que Job experimentó, pero sugiere que la fidelidad, incluso en medio del sufrimiento más incomprensible, puede resultar en una restauración. Sin embargo, el mensaje central del libro no es simplemente que Dios recompense la lealtad con bendiciones materiales, sino que el sufrimiento es un misterio que a menudo escapa al entendimiento humano y que la verdadera fe no depende de las circunstancias externas.